En la clase de hoy vamos a ver las respuestas que Estados Unidos desarrolló para contrarrestar los efectos de la crisis del 30, que como ustedes ya leyeron, fueron la recesión, es decir, la paralización de la actividad económica y el desempleo. Como los bancos quebraron, las empresas también quebraron, y como las empresas quebraron, muchas personas quedaron sin empleo. Bien, las estrategias para solucionar la crisis en Estados Unidos fueron dos, pero en general las estrategias para solucionar cualquier crisis siguen siendo dos, ¿sí? O sea, estas dos estrategias no son, no nos sirven para entender únicamente la respuesta estadounidense a la crisis del 29, sino que nos sirve para entender crisis actuales, crisis mundiales o crisis locales, ¿sí? Siempre son estas dos, ¿sí? Una es la vía ortodoxa, la solución ortodoxa o la solución liberal, ortodoxa porque es la tradicional, ¿sí? Y la segunda es la solución heterodoxa. Heterodoxa quiere decir la que no es la tradicional, la que no es la que siempre se usó, y también tiene como nombre la estrategia keynesiana por Lord Keynes, que fue un economista que diseñó una teoría sobre cómo debería actuar el Estado ante una situación crítica de recesión, ¿sí? Esta teoría sobre todo defiende la intervención estatal, por eso se le dice intervencionista, en lugar de la teoría liberal que defiende que el Estado no debe interferir en la economía, ¿sí? Esas son las dos teorías, la liberal, que dice que el Estado no debe intervenir, y la intervencionista. Vamos con la primera, la solución o la estrategia ortodoxa, es decir, tradicional, que es la primera que los gobiernos intentan cuando hay un escenario de crisis, ¿sí? Bien, cuestión. ¿Cuál es la palabra clave para la estrategia ortodoxa? El ajuste, ¿sí? La palabra clave es el ajuste. ¿Por qué? Porque la estrategia ortodoxa surge de un diagnóstico que dice que el principal problema que enfrenta una economía en recesión es la del gasto público, es el déficit fiscal. ¿Qué significa déficit fiscal? El déficit fiscal es cuando un Estado gasta más que lo que recauda a través de impuestos, por ejemplo. El Estado gasta más que lo que recauda. Entonces estamos en déficit, ¿sí? ¿Cuál es la meta para esta estrategia? Bueno, lograr un equilibrio fiscal, es decir, reducir el gasto público o recaudar más impuestos, ¿sí? No gastar más que lo que se recauda. Gastar menos, gastando menos, recortando gastos públicos, como por ejemplo, ¿y cómo se hace esto? Bueno, recorte de salarios, sobre todo los salarios públicos. Otra forma es la restricción del crédito. El crédito son los préstamos que pueden dar los bancos. Y otra forma de recortar el gasto del Estado y sobre todo aumentar la recaudación del Estado es aumentar los impuestos, los servicios. De esta forma se recortan salarios y se restringe el crédito para gastar, para que el Estado gaste menos, y se aumentan los impuestos para que el Estado recaude menos. Y así se reduce la brecha entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta. ¿Cuál es el objetivo de lograr estos recortes, este ajuste? Es aumentar la confianza de ¿quiénes? De los inversores, que si ven que un país tiene
una economía equilibrada, estable, supuestamente estarán más confiados para invertir, para poner su dinero en las empresas estatales, en las empresas públicas, sobre todo privadas, inyectar dinero en ese país. Los inversores confían en las cuentas de ese país, que es un país serio, y entonces los inversores invierten, ponen dinero en la economía, y estas inversiones, ¿qué hacen? Reactivan la economía. Las fábricas vuelven a abrir, y como las fábricas vuelven a abrir, vuelven a contratar personas, ¿sí? Y entonces se supera la recesión, gracias a estas inversiones que vienen por la confianza en un presupuesto equilibrado. Ahora bien, hay un problema. Hay un problema muy grande acá, con estas medidas que se suelen tomar en época de crisis. ¿Cuál es el problema? Si se recortan salarios y se aumentan los impuestos, baja el salario real, es decir, el poder adquisitivo, lo que los trabajadores pueden comprar. Si se restringe el crédito, las empresas pues no pueden acceder a préstamos que les permitan crecer. Entonces, la recesión continúa, ¿sí? Porque la gente no tiene suficiente dinero para comprar y entonces la actividad económica se estanca por una falta de demanda del pueblo trabajador, que es la mayoría en un país. La demanda, yendo para la otra estrategia, ¿sí? La demanda es la demanda interna, ¿sí? Lo que la gente de un país consume, compra con su sueldo, ¿sí? Esta es la clave de la segunda estrategia, que es la estrategia heterodoxa, también llamada keynesiana. Keynes se dio cuenta de que el consumo es muy importante como elemento dinamizador de la economía, ¿sí? Él se centró en que la recesión y el desempleo, el principal problema que causan es un descenso en lo que dijimos, en el consumo. La gente no compra. Como hay mucho desempleo, la gente no tiene un sueldo, entonces no puede comprar. No hay consumo. Si no hay consumo, las fábricas no producen porque no pueden vender, porque no hay nadie quien las compra, quien les compre sus productos. Entonces la meta, ¿cuál va a ser? Reactivar ese consumo. ¿Y cómo? A través del Estado. La teoría keynesiana dice que el Estado debe intervenir en la economía para reactivar ese consumo de las clases populares, de los sectores mayoritarios de una población, que son las clases trabajadoras. La mayoría de la gente que vive en un país es de clase trabajadora. Si no tiene empleo, entonces no puede comer, no puede consumir, no tiene ni siquiera para comer, menos va a tener para comprar otros artículos que no son de primera necesidad. ¿Cómo se reactiva la economía? ¿Cómo hace el Estado? Bueno, a través de, por ejemplo, la obra pública. Como las empresas no contratan gente, que lo haga el Estado, a través de construcción de puentes, de escuelas, de hospitales. El Estado contrata gente y crece el empleo público, entonces disminuye el desempleo. Otra forma es con el aumento de salarios, ¿sí? Fíjense la diferencia con la otra alternativa. Los salarios aumentan ¿para qué? Para aumentar el poder de consumo de la gente, de los trabajadores. Y al mismo tiempo, ¿qué hacemos con los desempleados? Los que todavía no consiguen empleo, ni siquiera en el empleo estatal. Bueno, damos un seguro de desempleo. Es decir, damos un pequeño pago a aquellas personas que no pueden conseguir trabajo para que puedan consumir, para que puedan comprar. Todo esto hace que aumente el poder adquisitivo, es decir, aumente la capacidad de compra, de adquirir cosas,
de los trabajadores e incluso de los desocupados, ¿sí? Si el Estado le da plata a los desempleados, es para que los desempleados compren, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué consigo cuando los trabajadores y los desempleados pueden comprar cosas? Entonces, bueno, como dijimos, aumenta el poder adquisitivo, entonces la gente puede comprar más cosas, ¿sí? Así de simple. La gente puede comprar cosas que no son solamente de primera necesidad, incluso puede comprar algún auto, algún electrodoméstico. ¿Y esto qué hace? Si hay más demanda, si hay más gente con más plata para gastar, entonces las empresas, las fábricas, las empresas, producen más, porque tienen clientes asegurados, tienen clientes con poder de compra. La gente, los trabajadores tienen más dinero para gastar, compran más cosas, entonces las fábricas producen más, contratando más gente, y entonces se reactiva la economía, en un círculo virtuoso, ¿sí? Ahora bien, también hay un problema en esta teoría, y es que todo esto lo que hace es aumentar el gasto público, y con el gasto público aumenta el déficit fiscal, generando inflación y demás cuestiones, ¿sí? La obra pública, el aumento de salarios y los seguros aumentan el déficit.